habilitar es resetear o regenerar ese password con un administrador. Por ejemplo, aquí, donde me dice consola security Algo que credentials, estoy vamos a hacer es viendo de al repente usuario de Alex podemos Luna. simular que Entonces yo lo que necesito en un momento dado es habilitar o deshabilitar el acceso de Alex Luna a la consola y puedo regenerar de nuevo el password, ya sea un password que yo defino o que lo genere automáticamente, ¿sí? O bien necesitamos que el usuario se cree un nuevo password al inicio de su nueva sesión. Ustedes pueden controlar eso. Este es cómo se pueden crear los diferentes usuarios y a la vez también pueden crear grupos de usuarios. Por ejemplo, podemos decir que este es un equipo Avengers y decir que todos los chicos que están, todos los usuarios que estamos creando son parte del grupo de Avengers y queremos que todos tengan acceso a S3. ¿Verdad? Entonces pueden crear el grupo y lo que pueden hacer es que cuando crean un usuario, asociarlo a ese grupo. Vamos a ver aquí, vamos a agregar otro usuario, le vamos a poner el usuario Carlos R, ¿vale? Le vamos a decir que tiene acceso a la consola, que genere el password automáticamente y yo quiero agregarlo al grupo de Avengers y automáticamente ese usuario va a tener solamente el permiso que tenga el grupo Avengers. ¿Sí? Más o menos esto funciona de esta misma manera para poder dar acceso a los diferentes servicios. Entonces, ¿qué es lo que sucede también? Cuando ustedes ven las diferentes políticas, lo que se van a dar cuenta es que, por ejemplo, vamos a ver ese servicio de S3. Lo que se van a dar cuenta es que es un pequeño documento en el que tiene la definición de cuáles son los permisos que tiene. Entonces, se van a dar cuenta que este pequeño documento dice que tiene o que permite o que da permisos a S3 y a todos los recursos. Conforme ustedes van creando, la realidad es que estos servicios, estos permisos deben de hacerse más específicos. Por ejemplo, solamente permitirle el acceso a S3 al recurso del bucket que ustedes crearon como el de UNAM Gegasca, por darles un ejemplo. Entonces, este es el tipo de capacidades que tienen para ir controlando la forma en cómo van dando los permisos a los diferentes usuarios para que puedan acceder a los diferentes servicios que tienen en AWS. Y entonces lo que va a suceder es que cuando ustedes entran a la consola, van a ver aquí que tienen este usuario que están creando aquí, lo van a ver que lo tienen aquí desplegado. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, este es un pequeño ejemplo solamente de cómo van a poderlo hacer. Cuando hablamos de roles, los roles tienen que ver cuando tienen, por ejemplo, la creación de algo que es no tanto a una persona, sino a un servicio. Imagínense que ustedes necesitan que la instancia que crearon con el web server que les enseñó Alex pueda acceder a una base de datos. No una persona, no un ser humano, sino ese equipo, esa instancia. Entonces, ustedes pueden crear por ejemplo, un rol que le dé permisos a esa instancia, como es este caso, la instancia S2, para que esa instancia S2 o ese servicio pueda leer, por ejemplo, de una base de datos de tipo relacional. ¿Sí? Ahorita voy a dar solamente este ejemplo. Y entonces ustedes lo que pueden hacer es que en su instancia, y aquí le pueden poner S2, accede, eh, base de datos RDS. ¿Sí? Y ustedes pueden aquí describir todas las características de ese rol. Cuando ustedes crean el rol, posteriormente a su instancia le pueden asignar ese rol. De esa manera, esa instancia tiene permisos para acceder a la base de datos, pero no crean un usuario y password, ¿me explico? Si se fijan, no creamos un usuario, un password que se lo demos a alguien para que acceda, sino que en realidad le damos permiso a ese servicio, a ese objeto para que acceda a otros servicios y a otros objetos, ¿vale? Entonces, con esto es una pequeña demo de cómo podemos utilizar los mecanismos de seguridad. ¿Sí? Esto que acabamos de ver, si se fijan, se administra por algo que le llamamos IAM Policies, que es ese archivito que nosotros le podemos asignar a un usuario o a un grupo o a un rol
para que tenga los permisos sobre los diferentes servicios que estamos ejecutando en AWS. ¿Sí? Entonces, eh, vamos a hablar ahora un poquito de bases de datos. Como bien, ya en la sección de preguntas me han estado cuestionando un poquito de cómo pueden hacer uso de bases de datos. Déjenme platicarles un poquito que en bases de datos, en AWS hay varias opciones